Las enseñanzas de Don Juan, capítulo 10. Hoy presentamos La sombra del brujo. Tuve un nuevo encuentro con el peyote o mezcalito en un apartado lugar de Chihuahua, a donde me guió Don Juan. La experiencia fue aterradora y maravillosa. Volví al sitio donde Don Juan y yo nos habíamos separado y lo encontré dormido. Despertó. Me senté a tomar aire. Empecé a narrar mis experiencias desde el principio, pero Don Juan me interrumpió. ¿Lo viste? Sí. ¿Cómo era? Su cabeza era puntiaguda como una fresa. Tenía la piel verde y salpicada de muchas arrugas como la superficie del peyote, y sus ojos eran el agua del lago en que convirtió el arroyo. Esta parte de mi relato interesó a Don Juan. Escuchó atentamente cada detalle sin comentar, interrumpiendo solamente sobre la forma del ente que yo había visto, su talante y otros detalles acerca de él. Creo que Mezcalito casi te ha aceptado. ¿Por qué dice usted que casi me ha aceptado, Don Juan? No te mató, ni siquiera te hizo daño. Te dio un buen susto, pero no uno malo de verdad. Si no te hubiera aceptado para nada, se te habría parecido monstruoso y lleno de ira. Algunas gentes han aprendido lo que significa el horror al encontrárselo y no ser aceptadas. Y si es tan terrible, ¿por qué no me lo dijo usted antes de llevarme al campo? No tienes valor suficiente para buscarlo a propósito. Pensé que era mejor que no supieses. Pero pude haber muerto, Don Juan. Sí, pudiste. Pero yo estaba seguro de que te iba a ir bien. Una vez Mezcalito jugó contigo, no te hizo daño. Pensé que esta vez tendría compasión de ti. Era como mediodía cuando Don Juan pareció haber oído suficiente. Se levantó y amarró a mi pecho un saco de lona. Me ordenó caminar detrás de él. Cada vez que llegábamos a una planta de peyote, se inclinaba junto a ella y muy gentilmente cortaba la parte superior con un cuchillo corto y cerrado. Hacía una incisión al nivel del suelo y rociaba la herida, como él la llamaba, con polvo puro de azufre que llevaba en una bolsa de cuero. Luego se ponía en pie para entregarme el botón que yo recibía con ambas manos, como él me había prescrito, y lo colocaba en el saco. Mantente derecho y no dejes que la bolsa toque la tierra, ni las matas, ni ninguna otra cosa. Cuando el saco estaba completamente lleno, Don Juan lo puso sobre mi espalda y amarró otro a mi pecho. Al terminar de cruzar la meseta teníamos 2 sacos llenos que contenían 110 botones de peyote. Los sacos eran tan pesados y voluminosos que yo apenas podía caminar bajo su bulto y su peso. Las bolsas pesan mucho porque Mezcalito quiere regresar a la tierra. Por eso no puedes dejar que los sacos toquen tierra, pues entonces Mezcalito no te permitiría tomarlo de nuevo. Cada vez pesan más, Don Juan. La tristeza de dejar su morada es lo que vuelve pesado a Mezcalito. En un momento dado, la presión de las correas sobre mis hombros se hizo insoportable. Algo estaba ejerciendo una fuerza tremenda tirando hacia abajo. Sentí mucha aprensión. Noté que había empezado a caminar más rápidamente, casi a correr. Iba, por así decirlo, trotando detrás de Don Juan. De pronto disminuyó el peso sobre mi pecho y mi espalda. La carga se hizo esponjosa y ligera. Corrí libremente para alcanzar a Don Juan, que iba delante de mí. Ya no pesa, Don Juan. Claro, ya dejamos la morada de Mezcalito. Durante los siguientes meses, Don Juan vigiló mi cultivo de la hierba del diablo, me inició en la recolección de la mezcla para fumar el humito y continuó guiándome en el camino del cazador. Para entonces mis trampas eran perfectas. Sin embargo, nada caía en ellas. Don Juan parecía pensativo. Un día que regresamos de revisar las trampas, casi al anochecer, Don Juan habló por fin. Alguien está interfiriendo en tu cacería. ¿Quién? Te portas como si no supieras quién, y lo has sabido todo el día.
Yo iba a protestar, pero no le vi objeto. Más de un mes antes yo había tenido una horrenda confrontación con una bruja llamada la Catalina. La enfrenté con riesgo de mi vida porque don Juan me convenció de que ella deseaba matarlo y él era incapaz de contener sus ataques. Cuando hube entrado en contacto con ella, don Juan me reveló que la mujer no había representado en realidad ningún peligro para él y que todo el asunto había sido una trampa, no en el sentido de travesura maliciosa, sino en el de un lazo que me había tendido. Su método me pareció tan carente de ética que me enfurecí con él. Don Juan me explicó que si no nos pusieran trampas, nunca aprenderíamos. Ahora debemos esperar un augurio antes de saber qué hacemos con la Catalina. Si oímos o vemos un cuervo, será señal de que podemos esperar, y también sabremos dónde esperar. Este no es el sitio para esperar. Echamos a andar hacia el este. Comenzaba a ponerse el sol. De pronto 2 cuervos salieron volando de unos arbustos altos y desaparecieron tras un cerro. Don Juan dijo que el cerro era nuestro destino. Cuando llegamos lo circundó y eligió un sitio orientado al sureste, al pie del cerro. Limpió de ramas secas, hojas y otra basura un espacio circular de 1,5 metros de diámetro. Intenté ayudarlo, pero me rechazó con un vigoroso ademán. Al terminar, me jaló al centro del círculo. Me hizo mirar al sur, con el cerro a las espaldas, y me susurró al oído que imitara sus movimientos. Inició una especie de danza, produciendo un golpeteo con el pie derecho. Traté de adaptarme a su ritmo y tras algunos intentos desmañanados fui más o menos capaz de reproducir el golpeteo. Don Juan, ¿para qué es esto? Estás golpeando el suelo como un conejo. Tarde o temprano la presencia que te acecha será atraída por el ruido. Ahora danza solo. Obedecí. De tiempo en tiempo, don Juan escuchaba atento con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, al parecer para discernir sonidos entre el matorral. En cierto punto me hizo seña de parar y mantuvo una postura de lo más alerta. Era como si se hallase listo a dar un salto y a caer sobre un asaltante desconocido e invisible. De pronto se acercó a mí. El crepúsculo está en pleno poder. Miré alrededor. El matorral era una masa oscura y lo mismo los cerros y las rocas. El cielo era azul oscuro y yo no distinguía ya las nubes. El mundo entero parecía una masa uniforme de siluetas oscuras sin límites visibles. Danza de nuevo. Ella ya está aquí. Tranquilízate y no pierdas el juicio. Don Juan me hizo señas de que parara de nuevo. En el momento de cesar, oí a mi izquierda un peculiar sonido. Era el ruido que produciría un animal pesado al cruzar entre las matas secas. Pensé fugazmente en un oso, pero caí en cuenta de que no había osos en el desierto. Me cogí del brazo de don Juan y él me sonrió y se llevó el dedo a la boca con gesto de silencio. Señaló repentinamente algo por encima de mi cabeza y luego me hizo girar despacio y en silencio hasta que me vi encarando la masa oscura del cerro. Don Juan mantenía el dedo apuntando a cierto punto del cerro. De pronto, como en una pesadilla, una sombra negra me saltó encima. ¡Ah! Chillé y caí de espaldas al suelo. Durante un momento la silueta se sobreimpuso al cielo azul oscuro. Y luego voló por el aire y aterrizó más allá de nosotros, en el matorral. Oí el sonido de un cuerpo pesado que caía con estruendo sobre los arbustos y después un extraño clamor.
Después don Juan me ayudó a levantarme y me guió en la oscuridad al sitio donde había dejado mis trampas. Me hizo reunirlas y desarmarlas, y luego desparramó las piezas en todas direcciones. No hablamos en el camino a su casa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué fue lo que me cayó encima? Sabes muy bien quién era. No me vengas con eso de que qué cosa era. Lo importante es quién era. No te andes por las ramas. ¿No era una mujer? Bueno, cuando caí y alcé la vista, vi saltar sobre mí en un movimiento muy lento la silueta oscura de una mujer con falda larga. Luego algo pareció jalar a la silueta y esta voló con gran velocidad y se estrelló en los arbustos. Andan tras de tus huesos. Dejé a don Juan durante una temporada y durante semanas sufrí extraños trastornos. En la ciudad tomé aguda conciencia del ruido de los aviones. El ruido de sus motores al pasar por encima captaba inexorablemente mi atención y la fijaba hasta el punto de que me parecía seguir al avión como si fuera dentro de él o volara con él. Durante una visita que le hice, le expuse la situación a don Juan y él se mostró muy preocupado. Sufres de pérdida del alma. Estás embrujado. La prueba es que el ruido de los aviones puede arrastrarte. Quieren matarte o enfermarte de gravedad, y contra eso solo queda pelear. ¿Cómo, don Juan? Debes de permanecer aquí en tu sitio de poder, mientras intento saber quién se apodera de tu alma y si es posible recuperarla. Si en mi ausencia sucede algo, debes danzar como te he enseñado. Mientras no haya peligro, simplemente mantente en tu sitio de poder. En caso de peligro extremo, tu último medio de defensa es arrojar un objeto de poder contra tu enemigo. Como tú no tienes ese objeto, debes usar cualquier piedra que quepa en tu mano derecha. Lánzala y al mismo tiempo da un grito de guerra, un alarido que dirija el objeto a su blanco. Tiempo atrás, don Juan me había ordenado que buscara en el patio de su casa el sitio donde me sintiera fuerte. Durante horas rodé por el suelo del patio hasta que encontré ese lugar. Cuando don Juan salió de su casa, me acomodé en el sitio, bajo la sombra de un pirul, con una piedra que cabía en mi mano derecha. Estuve sentado en calma un largo rato. Unas 4 horas después, oí a don Juan haciendo algo adentro de la casa. Entonces me llamó con voz fuerte. ¡Oye, muchacho! ¡Oye, muchacho, ven aquí! Casi me levanté para ir con él. Era su voz, pero no su tono ni sus palabras de costumbre. Don Juan nunca me había dicho, oye, muchacho. De modo que seguí donde estaba. Un escalofrío corrió a lo largo de mi espalda. ¡Que vengas, muchacho! ¡Obedece! Lo oí dar vuelta a la pared trasera de su casa. Tropezó con una pila de leñas como si no supiera que estaba ahí. Luego llegó al zaguán y se sentó junto a la puerta, con la espalda contra la pared. Parecía más pesado que de costumbre. Sus movimientos no eran lentos ni torpes, solo más pesados. Se dejó caer a plomo en el suelo, en vez de deslizarse ágilmente como solía. Además, ese no era su sitio, y don Juan nunca, en ninguna circunstancia, se sentaba en ningún otro lugar. ¿Por qué no vienes cuando te lo pido? ¡Ven que te necesito, carambas! En ese punto, don Juan se levantó. Sus movimientos fueron completamente desconocidos. Puso los brazos frente al cuerpo y se empujó hacia arriba, alzando primero la espalda, luego enderezó la parte superior del cuerpo. Me asombró la honda familiaridad que yo tenía con sus movimientos y el sentimiento terrible que él creaba al hacerme ver a un don Juan que no se movía como don Juan. Dio unos pasos hacia mí.
Sostenía con ambas manos la parte inferior de su espalda, como si tratara de enderezarse o sufrir de algún dolor. Te voy a llevar. Ven, sígueme. Oye, muchacho, si no vienes te llevo a empujones. Se me acercó y empecé a danzar a prisa. Don Juan llegó frente a mí y casi me tocó. Me dispuse a lanzar la piedra, pero él cambió de dirección y se alejó hacia los matorrales a mi izquierda. Se perdió de vista. A estas alturas me hallaba realmente asustado. Quise huir corriendo, pero esa idea me aterraba aún más. Sentí que si él me atrapaba en el camino a mi coche, quedaría completamente a su merced. Pasaron las horas. A eso de las 2 de la mañana, don Juan salió trastabillando de su casa. Ayúdame, me estoy ahogando. ¡Ven acá! Don Juan se acercó tambaleante. Sus brazos estaban extendidos en mi dirección. Dancé frenéticamente. Estaba fuera de mí. Don Juan se detuvo y caminó hacia el costado de la casa y se internó entre los matorrales. Mi energía parecía desgastarse. Tuve verdaderas ganas de llorar. Experimentaba una honda desesperanza. La idea de que don Juan iba a tales extremos para asustarme provocaba en mí una sensación de llanto. Me resultaba imposible hallar un motivo para su tremendo despliegue histriónico. Sus movimientos eran tan habilidosos que me confundían. No era como si tratara de moverse como mujer. Era como si una mujer tratara de moverse igual que don Juan. El rocío de la mañana fue refrescante. Me sentí mejor. El fenómeno, fuera lo que fuese, parecía haberse retirado. Eran las 6 de la mañana cuando don Juan apareció de nuevo. Estiró los brazos, bostezando, y me miró. Dio unos pasos hacia mí. Vi sus ojos mirar a través de los párpados entornados. Me levanté de un salto. Supe entonces que fuese lo que fuese, no era don Juan. Apreté la piedra en mi mano derecha. En cuestión de segundos sentí que me llenaba un extraño vigor. ¡Ah! Entonces grité y arrojé la piedra. Me pareció un acto magnífico. En ese momento no me importaba vivir ni morir. Sentí que el grito era estremecedor en su potencia, era penetrante y prolongado, y en verdad dirigió mi puntería. La figura frente a mí osciló y trastabilló hacia el costado de la casa para internarse de nuevo en el matorral. Tardé horas en calmarme. A las 11 de la mañana don Juan volvió a salir. Yo iba a dar un salto, pero los movimientos eran suyos. Fue derecho a mi sitio y se sentó como solía. Me miró y sonrió. Era don Juan. Fui a él y en vez de enojarme, besé su mano. Te fue bien. Ganaste la batalla por tu alma. Catalina ya no te molestará más.